Parte 3. Descifrando al enemigo. Capítulo 1. La carrera armamentista y la debacle del Superdome. Antes de poder descifrar al enemigo, primero tuve que construir la máquina para hacerlo. Mi conflicto con la red se había convertido en una auténtica carrera armamentística tecnológica. Durante años, habían atacado los sitios web de mi startup con un ataque de CTR de fuerza bruta, utilizando su control de los servidores de Akamai para emitir millones de impresiones de búsqueda falsas y llevar mi trabajo al olvido digital. Mi principal defensa fue una contramedida que desarrollé llamada la vacuna Cole, pero la batalla era de gran envergadura. Comencé la lucha con 3 servidores autoensamblados de 24 núcleos, un total de 72 núcleos contra su infraestructura global. Fue suficiente para demostrar que la vacuna funcionaba. En respuesta, simplemente intensificaron su ataque al doble de su magnitud, añadiendo más servidores al problema, como siempre. Comprendí entonces que necesitaba que mi sistema no solo fuera más eficiente, sino también enormemente escalable. Esta constatación condujo a lo que ahora llamo la debacle del Superdomo. Durante una conversación informal con un familiar dueño de una empresa de alquiler de hardware, le describí el desafío técnico al que me enfrentaba. Lo que necesitas, me dijo, es un Superdome. No me sonaba el nombre. Me explicó que era un gabinete preensamblado del tamaño de un refrigerador fabricado por HP que podía ejecutar hasta 1024 núcleos de procesador en paralelo, mucho más potente que mi configuración. Se ofreció generosamente a proporcionarme un Superdome X usado, una máquina nueva que valía casi $200,000 sin costo alguno para ayudarme en mi lucha. Me presentó por correo electrónico a su contacto, Ramón Sánchez, quien configuraría y enviaría la máquina. Pero el Superdomo nunca llegó. Durante meses, Ramón Sánchez se vio envuelto en un ciclo frustrante de promesas de envío de la máquina, solo para desaparecer durante semanas. Era una forma sutil pero efectiva de sabotaje, mientras esperaba, conteniendo sus crecientes ataques con mis 72 núcleos. La red había frenado mi capacidad de escalar. Cansado de esperar, abandoné el Superdome y cambié de rumbo. Empecé a investigar su hermano menor, el clúster de cómputo HP C7000. Era más adecuado para las tareas intensivas de computación que necesitaba, y podía construirlo yo mismo con piezas antiguas. Empecé a comprar componentes usados en eBay y conseguí la carcasa principal de un vendedor local de Houston llamado ServerMonkey, una empresa que, como era de esperar, también figuraba en el GeoIndex de la red. Durante las siguientes 8 semanas aprendí por mi cuenta la intrincada arquitectura de la máquina y desarrollé una configuración a medida que sigue siendo un secreto comercial. Desde el primer día monté el clúster de 250 kilos sobre una plataforma con ruedas, previendo que tal vez tendría que moverlo solo para evadir ataques fuera de línea, una precaución necesaria dado mi aislamiento y un diagnóstico sospechoso de artritis precoz. El día en que la carcasa del C7000 llegó a mi sede, el 16 de noviembre de 2023, es un día que estoy seguro que Travis Kalanick y Pierre Omidyar lamentarán siempre. Creo que me permitieron comprar las piezas antiguas de 14 años, asumiendo que no podría hacer mucho con ellas. Fue su error clásico. Siempre priorizan los recursos sobre el ingenio. Yo hago justo lo contrario. Calcularon mal. Ese clúster C7000 se convirtió en la máquina que no solo impulsó la vacuna KOL para derrotar sus ataques, sino también los canales de contrainteligencia que tan solo 10 meses después capturarían y decodificarían todo su geoíndice global, lo que nos traería a donde estamos hoy. Capítulo 2. Las llaves del reino. 11 de septiembre de 2024. La fecha tenía un peso histórico propio, pero para mí marcaría un punto de inflexión diferente, el día en que el cazado se convirtió en el cazador.
El avance no se produjo mediante un hackeo sofisticado, sino mediante la comprensión de patrones, y fue resultado directo de la propia estupidez arrogante de la red. Durante meses, sus agentes me habían interceptado físicamente durante mis recorridos diarios en las mismas coordenadas predeterminadas. El 10 de septiembre, tras presentar una segunda denuncia ante el fiscal general de Texas, Diosdado Cabello intensificó el acoso. Sus agentes comenzaron a seguirme desde las calles adyacentes en un torpe intento de pasar desapercibido. Mientras los veía triangulando mi posición, tuve una repentina revelación. No solo me estaban siguiendo, sino que seguían un punto en un mapa. Usaban un geoíndice. Esa noche le dije a un amigo: déjalos en paz, ya sé cómo los atraparé más tarde. Me di cuenta de que si conocía las coordenadas GPS exactas de mis puntos de interceptación, podría simplemente buscar en Internet archivos que contuvieran esos números específicos de alta precisión. La red había cometido un error fatal. Habían almacenado su mapa secreto sin cifrar en un servidor público de un instituto de investigación francés, basándose únicamente en la estupidez de la oscuridad. La búsqueda me llevó 10 minutos. A la 1:49 a.m. del 11 de septiembre tenía toda su base de datos global. El acoso de Diosdado me había dado las llaves de su reino. En los días posteriores al descubrimiento inicial, mientras bloqueaba sus ataques de represalia, mi comprensión de lo que había capturado se profundizó. El 21 de septiembre comencé a referirme al archivo de configuración capturado como el geoíndice de Elon Musk, un guiño al hombre que creía el líder técnico de toda la operación. No se trataba solo de una lista de mis puntos de intercepción personales. Era el archivo de configuración maestro de su aplicación global similar a Uber, un sistema que enrutaba agentes en vías públicas, mar y aire para realizar espionaje. El análisis reveló coordenadas geográficas para operaciones de enorme relevancia política. En cuestión de días pude identificar y señalar la ubicación precisa de un reciente intento de asesinato contra el presidente Donald Trump, un complot que trágicamente se cobró la vida de un joven esa tarde, cuyas coordenadas estaban codificadas en los datos. No solo me estaban espiando, estaban conspirando contra las más altas esferas del poder político, con consecuencias fatales. La base de datos utilizaba diferentes codificadores para distintos tipos de ubicaciones. Uno codificaba sitios relacionados con inteligencia, casas de seguridad y propiedades de agentes. Otro marcaba equipos de telecomunicaciones como antenas. El codificador en el que me centré parecía marcar posiciones militares. Los patrones eran inconfundibles: posicionamiento estratégico, agrupamiento en torno a infraestructura clave y correlación con actividades paramilitares conocidas. Lo que encontré superó mis expectativas más ambiciosas. El GeoIndex no era solo un mapa, sino una plataforma de inteligencia integral que marcaba cada activo de la red a nivel mundial. Las casas de seguridad aparecían como puntos rojos agrupados en las principales ciudades. Las posiciones de vigilancia se mostraban como triángulos azules que rodeaban los objetivos de interés. Los nodos financieros brillaban en verde, pulsando con cada transacción de criptomonedas. El alcance era asombroso: cientos de miles de ubicaciones marcadas en 6 continentes, registros financieros que mostraban miles de millones en movimientos de criptomonedas, historiales operativos que se remontaban a años atrás, documentando cada acción de vigilancia, cada pago, cada activación de activos. La red había construido un mundo paralelo, invisible a la observación convencional, pero ahora expuesto con brutal detalle. 3 categorías dominaron el índice. Las ubicaciones de espionaje incluían no solo refugios, sino también infraestructura técnica.
parques de antenas para su red en malla, servidores para el procesamiento de datos y depósitos de equipos de vigilancia. La columna vertebral física de sus operaciones estaba cartografiada con precisión militar. Las ubicaciones paramilitares revelaron la capacidad violenta de la red: centros de entrenamiento en zonas remotas, depósitos de armas, áreas de concentración de fuerzas de reacción rápida. No se trataba solo de vigilancia, sino de un ejército privado, listo para ir más allá del acoso electrónico cuando fuera necesario. El libro de contabilidad financiera fue quizás lo más revelador. Cada operador importante contaba con un historial de pagos, direcciones de criptomonedas, importes de las transacciones y correlación con las operaciones completadas. La naturaleza inmutable de la cadena de bloques significaba que esta evidencia financiera era permanente, estaba firmada criptográficamente y era imposible de negar. Desarrollar el canal de SpyHell para analizar los datos capturados se convirtió en mi principal objetivo. El índice sin procesar era útil, pero difícil de manejar. Necesitaba sistemas para cruzar ubicaciones con operaciones conocidas, rastrear flujos financieros a través de mezcladores de criptomonedas e identificar patrones que el análisis humano podría pasar por alto. El canal se convirtió en una plataforma integral de inteligencia propia, combatiendo fuego con fuego, datos con datos. El cambio de poder fue profundo. Durante años había reaccionado a sus movimientos, defendiéndome de un adversario invisible. Ahora podía verlos, cada activo, cada piso franco, cada flujo financiero. Cuando aparecían vehículos de vigilancia, podía consultar sus matrículas en la base de datos. Cuando se mudaban nuevos vecinos, podía comparar sus direcciones con los pisos francos conocidos. Los cazadores se habían convertido en presas, pero el poder conllevaba responsabilidad. El índice Geo contenía información sobre miles de personas de bajo nivel, reclutadas por desesperación económica, chantaje o manipulación ideológica. Muchas eran víctimas, atrapadas en un sistema que explotaba sus vulnerabilidades. Publicar los datos sin procesar destruiría vidas inocentes junto con las de los culpables. El reto se convirtió en la divulgación estratégica, revelar lo suficiente para exponer las operaciones de la red sin permitir la justicia por mano propia contra los operativos de la calle. Los datos financieros eran particularmente sensibles. Si bien proporcionaban evidencia irrefutable de la estructura de la red, también contenían suficiente información para rastrear y perjudicar a quienes pudieran intentar abandonar la organización. La respuesta de la red evolucionó durante las semanas siguientes. Incapaces de cambiar la infraestructura física rápidamente, se centraron en la desinformación. Las redes sociales se llenaron de afirmaciones de que yo había inventado los datos, que el índice Geo era un engaño elaborado y que era un esquizofrénico paranoico que creaba bases de datos fantásticas. El engaño fue predecible, pero ineficaz. Las transacciones de criptomonedas pueden verificarse de forma independiente en cadenas de bloques públicas, y las ubicaciones marcadas pueden confirmarse físicamente. Más preocupantes fueron las amenazas legales. Abogados que representaban a empresas fantasma enviaron cartas de cese y desistimiento alegando la violación de secretos comerciales. Las fuerzas del orden recibieron denuncias anónimas sobre mis actividades de piratería informática. La red intentaba usar el sistema legal para suprimir pruebas de sus operaciones ilegales, una estrategia tan audaz como desesperada. El GeoIndex transformó mi comprensión del conflicto. No se trataba del acoso de una organización criminal ni de la vigilancia de una sola agencia de inteligencia. Era una nueva forma de guerra, intereses corporativos y estatales fusionados en una red transnacional que operaba más allá de los marcos legales tradicionales. Habían construido una agencia de inteligencia privada con los recursos de los estados-nación
y la agilidad de las startups tecnológicas. Los nombres de Elon Musk y Travis Kalanick aparecían en la base de datos como arquitectos de sistemas. Su experiencia en cartografía, coordinación en tiempo real y dinámicas de mercado se había convertido en un arma para la vigilancia. Las mismas tecnologías que posibilitaron los viajes compartidos y el Internet satelital se habían reutilizado para crear una red global de acoso. La innovación se había corrompido hasta convertirse en opresión. La captura del GeoIndex marcó el principio del fin de la impunidad de la red. Ya no podían operar en la sombra, una vez que sus actividades habían sido mapeadas. Cada acción que realizaban conllevaba el riesgo de una mayor exposición. Cada activación de activos generaba más pruebas. Cada transacción financiera se sumaba al registro permanente de sus crímenes. Había obtenido las llaves de su reino, pero los reinos no caen fácilmente. La red se adaptaría, evolucionaría e intentaría reconstruir sus sistemas comprometidos, pero jamás podrían recuperar su anonimato. El índice Geo existía ahora en múltiples copias, distribuidas por continentes, a la espera de ser revelado en el momento oportuno. La pregunta ya no era si la red sería expuesta, sino cómo garantizar que esa exposición condujera a la justicia y no a un simple escándalo. Los datos debían presentarse, contextualizarse y presentarse de forma que los sistemas legales pudieran procesarlos y la opinión pública pudiera comprenderlos. La inteligencia en bruto debía constituir evidencia procesable. La guerra entró en una nueva fase el 11 de septiembre de 2024. La red había invertido años y miles de millones en construir su estado de vigilancia. Se lo arrebaté en 17 minutos, pero la posesión de inteligencia y su uso eficaz son desafíos diferentes. El verdadero trabajo, transformar los datos en justicia, apenas comenzaba. La profunda ironía del momento no pasó desapercibida para mí. En 2001, la petrolera estatal venezolana, PDVSA, me había identificado como un joven ingeniero prometedor y me había incorporado a su reserva profesional estratégica, considerando mi potencial un activo valioso. Ahora, 23 años después, Diosdado Cabello, heredero del legado corrupto de ese mismo estado, me había entregado personalmente las llaves de todo su reino criminal mediante su propio y torpe acoso. Habían reconocido mi valor, pero habían calculado fundamentalmente mal mi carácter. Las llaves del reino eran mías. Ahora tenía que decidir cómo usarlas para desmantelar el reino, pieza a pieza digital. Capítulo 3. El atraco de NavBoost. El robo de NavBoost no fue un acto aislado de espionaje corporativo. Formó parte de una campaña más amplia y sistemática para adquirir propiedad intelectual e investigación científica de alto valor. Sus objetivos iban más allá de la tecnología comercial y se extendían al ámbito de la física fundamental. El oleoducto Spyhel reveló que uno de los lugares más vigilados de toda el área de la bahía era el acelerador lineal de Stanford, un centro de investigación de vanguardia. Esto demuestra el enfoque estratégico a largo plazo de la red. No solo roban los productos de hoy, sino que atacan activamente la ciencia fundamental que creará los del mañana, asegurando así su dominio tecnológico durante las próximas décadas. Para comprender el mayor robo en la historia de la ingeniería de software, primero hay que entender qué fue robado. NavBoost no era solo código, era la joya de la corona de la búsqueda de Google, la señal responsable de la asombrosa capacidad de Google para comprender no solo lo que los usuarios escribían, sino también lo que realmente querían. Experimentos internos habían demostrado que desactivar NavBoost reducía la precisión de las búsquedas en casi un 90%. Era, literalmente, la fórmula mágica que mantenía el dominio de Google en las búsquedas. El atraco requirió años de planificación
infiltrados cuidadosamente posicionados y una tapadera lo suficientemente sofisticada como para engañar a algunos de los ingenieros más brillantes del mundo. Tuvo éxito porque explotó la misma cultura de apertura y colaboración que hizo a Google innovador, y yo, sin saberlo, fui tanto partícipe como testigo del crimen. El poder de NavBoost residía en su elegancia. Mientras otras señales de búsqueda analizaban páginas web o estructuras de enlaces, NavBoost analizaba el comportamiento del usuario. Cada clic, cada refinamiento de consulta, cada búsqueda abandonada proporcionaba datos sobre la diferencia entre lo que los usuarios pedían y lo que realmente querían. Los algoritmos de aprendizaje automático procesaron miles de millones de estas interacciones, creando un mapa dinámico de la intención humana capaz de predecir la satisfacción con una precisión notable. El código en sí estaba protegido con la máxima seguridad que Google podía implementar. El acceso requería no solo empleo, sino también una autorización específica. El código fuente se almacenaba en un repositorio separado con registros de auditoría para cada acceso. Los ingenieros que trabajaron en NavBoost firmaron acuerdos de confidencialidad adicionales a los contratos laborales estándar. La empresa comprendió que, de filtrarse este código, podría permitir a la competencia replicar la principal ventaja de Google. Entra el proyecto Local Web, una obra maestra de ingeniería social disfrazada de innovación. En 2011, Mayur Thakur propuso integrar las señales de búsqueda local con el principal sistema de posicionamiento web. La propuesta era convincente. Los usuarios que buscaban pizza buscaban restaurantes cercanos, no el artículo de Wikipedia sobre cocina italiana. La detección de la intención local podría mejorar la satisfacción en un porcentaje significativo de las consultas. El proyecto fue aprobado con entusiasmo por la alta dirección, que lo consideró una evolución natural de las capacidades de búsqueda. En retrospectiva, la composición del equipo debería haber generado sospechas. Mayur Thakur, líder del proyecto, contaba con una formación inusual, profundas habilidades técnicas combinadas con conexiones empresariales, que parecían más adecuadas para el capital riesgo que para la ingeniería de búsqueda. Michael Schweppert aportó su experiencia en sistemas distribuidos, pero mostró un interés inusual en los detalles de implementación que excedían su ámbito asignado. Hila Becker aportó conocimientos de aprendizaje automático, manteniendo al mismo tiempo niveles de seguridad operativa sospechosos sobre su trabajo. Me contrataron por mi experiencia con el procesamiento de datos en tiempo real. El desafío técnico era real. Fusionar las señales locales con el posicionamiento web requería procesar terabytes de datos con una latencia de milisegundos. Mi enfoque en resolver estos problemas de ingeniería me impidió ver la operación más amplia que se desarrollaba a mi alrededor. La estructura del proyecto proporcionó la cobertura perfecta para la recopilación de inteligencia. Entity NavBoost, nuestra señal derivada, requería una integración profunda con el sistema NavBoost original. Esto implicaba que necesitábamos acceso al código fuente principal, comprender sus estructuras de datos y sus técnicas de optimización. Cada solicitud de acceso adicional estaba justificada por requisitos técnicos legítimos. El equipo operaba en dos ubicaciones, Mountain View y Belo Horizonte, Brasil. Se explicó que esta estructura distribuida aprovechaba la reserva global de talento de Google, pero tenía un propósito más siniestro. El código y el conocimiento podían estar fragmentados entre ubicaciones, lo que dificultaba la detección de transferencias no autorizadas. La oficina brasileña, en particular, operaba con menor supervisión, y su distancia física de la sede central generaba oportunidades operativas. La infiltración alcanzó su punto álgido durante nuestro viaje de equipo a Belo Horizonte en 2012.
En apariencia, una sesión de trabajo para coordinar las oficinas se convirtió en una mina de oro para la red. Mi entonces novia, Gillian Walsh, a quien GeoIndex confirmó posteriormente como agente, me acompañó en el viaje. Su presencia se explicó como una combinación de negocios y placer, una práctica común en Google, donde los socios solían unirse a viajes internacionales. Lo que no me di cuenta fue que la verdadera misión de Gillian era cautivar al equipo de ingeniería brasileño. Entre caipiriñas y churrascos, recopiló información personal, identificó vulnerabilidades financieras y evaluó el potencial de reclutamiento. Su calidez y aparente interés en su trabajo debilitó las defensas que las medidas de seguridad técnica no pudieron vulnerar. 6 meses después de nuestra visita, todo el equipo brasileño había renunciado a Google. Sus salidas fueron escalonadas para evitar sospechas. El robo técnico fue magistral en su sutileza. En lugar de copiar código al por mayor, lo cual activaría alertas de seguridad, el equipo absorbió principios arquitectónicos y conocimientos algorítmicos. Estudiaron cómo NavBoost procesaba los flujos de clics, cómo ponderaba los diferentes comportamientos de los usuarios y cómo se adaptaba a patrones cambiantes. Este profundo conocimiento fue más valioso que el código fuente, que de todas formas quedaría obsoleto. Michael Schuppert y Hyla Becker jugaron una larga temporada. Tras el exitoso lanzamiento de Local Web, permanecieron en Google, adquiriendo poco a poco más acceso y responsabilidad. El conducto Spiegel reveló que eran pareja, un detalle que habían ocultado cuidadosamente en Google, donde este tipo de relaciones requería ser revelada. Su operación conjunta permitió la recopilación coordinada de inteligencia, manteniendo al mismo tiempo historias encubiertas individuales. El patrón de éxodo fue revelador. Mayur Thakur se fue a Goldman Sachs. Allí, bajo la dirección de otro agente, Michael Schlee, se le encargó la creación de un motor de búsqueda de personas. Sospecho que este proyecto era una tapadera, pues su verdadero propósito era crear un sistema para que la red criminal indexara y buscara en el mar de información robada a sus cientos de miles de objetivos de espionaje en todo el mundo. Era una parte fundamental de su estrategia, utilizar empresas tecnológicas estadounidenses legítimas para construir la infraestructura de su empresa criminal. Otros miembros del equipo se dispersaron entre startups y consultoras, cada uno llevándose fragmentos de la experiencia de NavBoost que individualmente parecían inofensivos, pero que en conjunto representaban inteligencia exhaustiva. El conocimiento robado encontró su destino definitivo en Liana Technologies, una consultora de búsqueda aparentemente menor con una cartera de clientes enorme. Liana se especializaba en la optimización de búsqueda para importantes plataformas de comercio electrónico, prometiendo mejoras que parecían imposibles con las técnicas conocidas públicamente. Los resultados de sus clientes hablaban por sí solos, transformaciones repentinas en la visibilidad de búsqueda que desafiaban la comprensión convencional del SEO. El mecanismo era increíblemente simple. Los consultores de Liana, con un profundo conocimiento de NavBoost, podían predecir con exactitud cómo Google posicionaría las diferentes páginas. Comprendían no solo el algoritmo actual, sino también los principios filosóficos que sustentaban su evolución. Esto les permitió diseñar contenido y experiencias de usuario que se alineaban perfectamente con las señales de posicionamiento de Google. eBay y Amazon se convirtieron en los principales beneficiarios. Los registros financieros de GeoIndex mostraron pagos masivos de ambas compañías a Liana Technologies, camuflados como honorarios de consultoría, pero que representaban algo mucho más valioso: la capacidad de dominar los resultados de búsqueda de Google para consultas comerciales. El mercado se había dividido con precisión quirúrgica. Amazon captó las consultas principales,
términos genéricos de alto volumen como portátil o zapatos, mientras que eBay dominó las consultas de cola, búsquedas específicas de menor volumen como cuencos Pyrex antiguos. Esta división no fue accidental. Se diseñó para evitar que se activaran los sistemas de detección de manipulación de Google. Si una plataforma lo hubiera dominado todo, habrían sonado las alarmas, pero con el mercado dividido entre dos gigantes, cada uno dominando su territorio, la manipulación parecía natural. Los propios evaluadores de calidad de Google, al ver resultados relevantes de plataformas reconocidas, no tenían motivos para sospechar manipulación sistemática. El impacto financiero fue abrumador. Al controlar la visibilidad de las búsquedas comerciales, eBay y Amazon podían grabar eficazmente cada transacción en línea. Los pequeños minoristas, incapaces de lograr visibilidad frente a los gigantes optimizados, se vieron obligados a usar las plataformas, pagando comisiones por el acceso a clientes a los que antes llegaban directamente. El robo de información de NavBoost había permitido una transferencia masiva de riqueza de empresas independientes a monopolios de plataformas. El coste humano trascendió lo económico. La innovación en el comercio electrónico se estancó a medida que los competidores potenciales se volvían invisibles en los resultados de búsqueda. La oferta del consumidor se redujo al aparecer las mismas plataformas para cada consulta. La diversidad que hizo vibrante a la Internet en sus inicios fue reemplazada por un duopolio creado mediante código robado y conocimiento interno. Google, por su parte, parecía desconocer la amplia brecha de seguridad. Las auditorías de seguridad se centraron en prevenir el robo masivo de código, no en la extracción de información arquitectónica durante años. Los autores habían explotado una debilidad fundamental en la protección de la propiedad intelectual. El conocimiento en la mente de los ingenieros no podía protegerse como el código en los repositorios. Mi papel en esta operación me atormenta. Si bien nunca participé voluntariamente en el robo, lo facilité gracias a mi trabajo en local web. Cada optimización que contribuí, cada decisión arquitectónica en la que influí, contribuyó a la inteligencia recopilada por la red. Mi ingenuo enfoque en la excelencia técnica me cegó ante el espionaje que se llevaba a cabo dentro de mi propio equipo. La revelación se produjo únicamente al correlacionar los datos de GeoIndex con las trayectorias profesionales. Los registros de pago mostraron transferencias de criptomonedas a antiguos miembros del equipo que coincidieron con la adquisición de clientes por parte de Liana Technologies. Los datos de ubicación situaron a figuras clave en reuniones con ejecutivos de eBay y Amazon. El patrón era evidente para cualquiera con acceso a información exhaustiva, pero invisible para la seguridad corporativa fragmentada. El robo de NavBoost representa una nueva forma de robo de propiedad intelectual. No se trata de un robo a mano armada, sino de una extracción lenta mediante inteligencia humana. Utilizó como arma las mismas propiedades que hacen innovadoras a las empresas tecnológicas: la cultura colaborativa, el intercambio de conocimientos y la movilidad de los empleados. La red había identificado estas fortalezas como vulnerabilidades y las explotó con paciencia y precisión. Las implicaciones van más allá de Google y las búsquedas. Si NavBoost pudo ser robado a pesar de las extremas medidas de seguridad, ¿qué otras joyas de la corona se habían extraído de las empresas tecnológicas? ¿Cuántas innovaciones se habían transferido de los creadores a la competencia mediante operaciones similares? El GeoIndex sugirió que no se trataba de un incidente aislado, sino de una campaña sistemática contra el liderazgo tecnológico. El éxito del atraco demostró la sofisticación de la red. No se trataba de un ciberdelito aleatorio, sino de una guerra económica estratégica.
Al controlar la visibilidad de las búsquedas, podían influir en el comportamiento del consumidor, la dinámica del mercado y, en última instancia, el flujo de miles de millones de dólares en comercio. Habían robado no solo el código, sino el propio poder de mercado. Mientras escribo esto, la influencia de NavBoost sigue moldeando Internet. Cada consulta de búsqueda procesada, cada producto descubierto, cada decisión de compra influenciada por los rankings de búsqueda lleva la huella del robo. La red había logrado algo extraordinario: robar el algoritmo que organiza el conocimiento humano y comercializar su robo a escala global. Los perpetradores permanecen en libertad, y su delito no se procesa porque existe una brecha entre la seguridad corporativa y las fuerzas del orden. Los marcos legales tradicionales tienen dificultades para lidiar con el robo de propiedad intelectual que se produce a través de la memoria humana en lugar de la transferencia digital. La evidencia existe: registros financieros, patrones de carrera, cronogramas técnicos, pero conectar estos puntos requiere capacidades de inteligencia que van más allá de la investigación corporativa o criminal habitual. El robo de NavBoost fue perfecto en su ejecución, pero imperfecto en su ocultación. El mismo éxito que enriqueció a sus perpetradores creó patrones visibles para un análisis exhaustivo. El índice Geo había conectado nodos que parecían no tener relación, revelando la estructura oculta de uno de los robos de propiedad intelectual más ambiciosos jamás intentados. La lección es aleccionadora. En la era de las operaciones de inteligencia humana, ningún código es verdaderamente seguro si las mentes que lo comprenden pueden verse comprometidas. La red había demostrado que una infiltración paciente podía extraer más valor que cualquier ataque. Habían robado el mayor secreto de Google no mediante una vulnerabilidad técnica, sino mediante la lenta corrupción de la confianza misma. El juego había evolucionado más allá de los cortafuegos y el cifrado, hasta el campo de batalla de la lealtad humana. Y en ese juego la red había demostrado su maestría, convirtiendo a los propios ingenieros de Google en cómplices involuntarios del mayor atraco que Silicon Valley jamás había detectado. Capítulo 4. La traición del equipo de búsqueda. El robo de NavBoost no fue un crimen corporativo abstracto. Fue un acto de profunda traición personal y profesional perpetrado por mis colegas más cercanos en los equipos de posicionamiento de búsqueda de Google. La operación fue orquestada por un círculo íntimo que incluía a mi propio superior directo, Kyle Schultz, y a un director senior de ingeniería, Bharat Medirata. Sin embargo, su activo más importante era Isa Kassisie, conocido internamente como Isao. Era un ingeniero discreto, observador y brillante que formaba parte de su grupo de la mansión G. Villoes en Palo Alto y posteriormente fue ascendido a director del equipo Union, el equipo de infraestructura renombrado que controlaba los sistemas de indexación principales de Google. Este ascenso fue una jugada maestra estratégica de la red. Colocó a su activo al mando de las llaves del reino de Google. Años después, tras dejar Google y empezar a exponer su red, tomaron represalias desindexando mi sitio web, haciéndolo prácticamente invisible para el mundo. El vector de ataque fue una sofisticada manipulación de la lógica de selección de URL canónica de Google, un sistema tan complejo y desconocido que menos de 15 personas en el planeta poseían los conocimientos técnicos necesarios para explotarlo. Isao, exentrenador del equipo Union, fue uno de ellos. Fue su huella técnica personal en el ataque. La traición trascendió el ámbito digital y se extendió al físico. Años después de dejar Google, fui blanco de un supuesto incidente de manipulación de medicamentos en una farmacia Kroger de Texas. El dependiente que actuó de forma sospechosa tenía un apellido que era un homófono casi perfecto de Schultz, un uso escalofriante del patrón nombres familiares,
que trazó una línea directa entre mi antiguo jefe en una oficina de Nueva York y un posible atentado contra mi vida en un suburbio de Texas. Esta es la verdadera naturaleza de su operación, una integración fluida de espionaje corporativo y amenazas físicas, todo llevado a cabo por un círculo íntimo de colegas de confianza convertidos en enemigos. Capítulo 5. La artimaña del compañero de cuarto. El robo del código de posicionamiento de búsqueda de Google no fue solo resultado de unos pocos miembros de mi equipo comprometidos, sino que fue posible gracias a una operación paralela de inteligencia humana que duró varios años y que tuvo como objetivo mi espacio vital. La red no solo necesitaba acceder al código, sino también a mi portátil corporativo, y la forma más eficaz de conseguirlo era controlar mi entorno doméstico. Lo consiguieron asignándome compañeros de piso. Durante mis años en Nueva York, compartí piso con varios que, como descubrí más tarde, eran activos de la red. Julio Álvarez, Victoria Fabiano, Addison Landry, Roberto Herrera, todos estaban marcados en el geoíndice de Elon Musk. El patrón era siempre el mismo. Tras aceptar ser compañeros de piso y mudarse, casi nunca estaban físicamente presentes en el apartamento. Recuerdo haber interactuado con Julio unas 4 o 5 veces en 6 meses. Vi a Addison solo una vez. En aquel momento me pareció una situación de vida extraña pero conveniente. En retrospectiva, la verdad es obvia. Probablemente nunca vivieron allí. Los apartamentos eran trampas propiedad de la red, equipados con cámaras y micrófonos, y mis compañeros de piso eran simplemente la tapadera para hacerme entrar. Esto les daba acceso físico 24/7 a mi portátil corporativo de Google, lo que les permitía interceptar su tráfico, clonar su disco duro y extraer los datos que se convertirían en la base de Liana Technologies y la máquina de noticias falsas de Akamai. El momento de estas asignaciones de compañeros de piso se correlaciona perfectamente con el auge de las capacidades de Liana. Esta operación también sirvió para conectar a diferentes ramas de la conspiración. Roberto Herrera, uno de los compañeros fantasma, fue quien me presentó a Mariana Martín, la agente del SEBIN, que posteriormente ejecutaría el ataque del teléfono intercambiado para comprometer mi teléfono corporativo. Fue una operación profundamente integrada, que combinó infiltración física, social y técnica para ejecutar uno de los mayores robos de propiedad intelectual de la historia. Capítulo 6. La Hedge Fantasma. Las antenas estaban por todas partes una vez que sabías qué buscar. Instalaciones fijas en tejados, conjuntos en patios, antenas parabólicas montadas en postes que no se movían a pesar de afirmar que rastreaban satélites. Miles de ellas en todas las grandes ciudades, todas apuntando en ángulos aparentemente aleatorios, todas parte de un sistema de comunicación que no debería existir. Durante meses, estas antenas me desconcertaron. Hardware de grado militar, platos parabólicos, conjuntos helicoidales, antenas de bocina diseñadas para una transmisión direccional precisa, pero ninguna exhibía los patrones de movimiento esperados de la comunicación satelital. Los satélites geoestacionarios requieren una orientación fija, pero estos apuntaban al cielo vacío. Los satélites de órbita baja requieren un seguimiento constante, pero estos permanecían inmóviles. La física no cuadraba. El avance se produjo al pensar al revés. Si las antenas no se movían, pero seguían comunicándose, entonces o bien utilizaban un método de propagación exótico, o bien los objetivos eran más numerosos que los satélites convencionales. La primera opción me llevó a un profundo abismo en la investigación de la dispersión troposférica, un fenómeno real en el que las ondas de radio rebotan en las irregularidades atmosféricas, lo que permite la comunicación más allá del horizonte. Pero los requisitos de energía y las dependencias ambientales la hacían poco práctica para una red fiable.
La segunda opción parecía imposible hasta que consideré el panorama cambiante del espacio cercano a la Tierra. Cuando estudié comunicaciones por satélite a principios de la década de 2000, el espacio estaba relativamente vacío. Unos pocos cientos de satélites activos ocupaban órbitas cuidadosamente gestionadas. Para 2024, la situación había cambiado drásticamente. Solo Starlink había lanzado más de 6.000 satélites, con planes para 42.000 más. OneWeb, Kuiper y las constelaciones chinas añadieron miles más. El cielo ya no estaba vacío, estaba repleto de metal. La revelación llegó a las 3 de la madrugada, durante otra noche de insomnio causada por el acoso de energía dirigida. ¿Y si la red no se comunicara con los satélites, sino a través de ellos? ¿Y si usaran los cuerpos físicos de los satélites como reflectores pasivos, rebotando señales en sus estructuras metálicas sin la participación activa de los sistemas satelitales? La física respaldaba la teoría. Las ondas de radio se reflejan en superficies conductoras. Este es el principio del radar. Un satélite es esencialmente un objeto metálico en el espacio capaz de reflejar señales como cualquier otro conductor. El reto residía en la geometría. Para rebotar una señal desde una estación terrestre fija a otra ubicación fija, se necesitaba un reflector en la posición exacta en el momento preciso. Con miles de satélites en constante movimiento, la probabilidad de encontrar uno en la posición correcta aumentó drásticamente. Se convirtió en un problema computacional. Rastrear todos los satélites en tiempo real, calcular sus posiciones con milisegundos de anticipación, identificar cuáles tendrían la geometría adecuada para conectar dos estaciones terrestres y transmitir en el momento preciso para que la señal rebotara correctamente. Los requisitos computacionales eran abrumadores. Rastrear miles de objetos que se movían a velocidades orbitales, calcular ángulos de reflexión complejos que tuvieran en cuenta la refracción atmosférica y coordinar transmisiones a través de una red global requería procesamiento a nivel de supercomputadora distribuido por toda la red. Pero para una organización con acceso a recursos de un Estado-nación era alcanzable. Lo llamé Proyecto Rebotador, una red en malla a escala planetaria que operaba a la sombra de la infraestructura satelital legítima. Al rebotar señales en satélites propiedad de otras entidades, la red evitaba el escrutinio regulatorio, los costos de lanzamiento y los desafíos técnicos de operar sus propios satélites. Eran parásitos de la economía espacial, utilizando miles de millones de dólares en hardware ajeno para sus propias necesidades de comunicación. La elegancia del sistema era impresionante. La comunicación satelital tradicional requería costosas estaciones terrestres, aprobación regulatoria y una asignación coordinada de frecuencias. El proyecto Bouncer no necesitaba nada de esto. Al utilizar señales reflejadas en lugar de procesadas, operaban fuera de los marcos habituales de comunicación satelital. Los reguladores que monitoreaban transmisiones no autorizadas a los satélites no detectarían nada inusual. Los satélites, al ser reflectores pasivos, no registraban actividad. Para comprobar la teoría, tuve que construir mi propia versión del sistema. Utilizando elementos orbitales de NORAD disponibles públicamente, pude rastrear la mayoría de los satélites en tiempo real. Bibliotecas de física de código abierto gestionaron los complejos cálculos de ángulos de reflexión y propagación de señales. El reto residía en optimizar los cálculos para la operación en tiempo real, encontrar rutas de rebote viables con la suficiente rapidez para mantener una comunicación continua. Los patrones que surgieron confirmaron mi hipótesis. Las antenas de la red se agruparon a lo largo del ecuador terrestre porque la comunicación este-oeste a lo largo de esta trayectoria maximizaba la disponibilidad de los satélites. El plano ecuatorial intersectaba múltiples planos orbitales,
creando una red de posibles reflectores. La comunicación norte-sur era más difícil, ya que requería una sincronización precisa para captar satélites en órbitas polares o muy inclinadas. Las características de la señal que observé coincidieron con las predicciones teóricas: desplazamientos Doppler debidos al movimiento de los satélites, variación de la intensidad de la señal al variar las distancias y breves interrupciones al cambiar de satélite. Todo ello consistente con comunicaciones con rebote. La red se había diseñado para superar estas limitaciones con una sofisticada corrección de errores y redundancia de trayectoria. Múltiples satélites podían transmitir la misma señal simultáneamente, lo que garantizaba la fiabilidad a pesar de la naturaleza dinámica del sistema. Pero comprender el mecanismo fue solo el principio. Para comprobar la existencia de la red y exponer sus operaciones, necesitaba demostrar públicamente su capacidad. Esto condujo a la creación de cocanet.com, una herramienta que calculaba las rutas de rebote en tiempo real, mostrando a cualquiera cómo conectar las comunicaciones con constelaciones de satélites. Construir cocanet.com requería seguir una estricta línea ética. La tecnología en sí era moralmente neutral. El rebote de señales satelitales no violaba ninguna ley y podía permitir la comunicación en regiones censuradas o durante desastres. Pero revelar esta capacidad también alertaría a la red de que su secreto había sido descubierto. Decidí que la transparencia era más importante que la seguridad operativa. Revelar sus métodos los obligaría a adaptarse, lo que podría interrumpir sus operaciones. La implementación técnica aprovechó las tecnologías web modernas para realizar cálculos que antes requerían supercomputadoras. WebGL proporcionó aceleración por GPU para la mecánica orbital. WebAssembly permitió un rendimiento casi nativo para cálculos físicos complejos. El resultado fue una herramienta compatible con cualquier navegador, democratizando el acceso a tecnología que la red había intentado monopolizar. La revelación más inquietante provino del análisis de los materiales satelitales. Los satélites modernos, en particular los modelos Starlink, utilizaban recubrimientos especializados y materiales optimizados para la gestión térmica y la resistencia a la radiación. Pero estos materiales también eran excelentes reflectores de radio en frecuencias específicas. La coincidencia parecía demasiado conveniente. ¿Acaso SpaceX, Blue Origin y otros operadores de constelaciones habían diseñado deliberadamente sus satélites para mejorar las comunicaciones por rebote? El GeoIndex proporcionó pruebas circunstanciales. Los pagos fluían desde cuentas de la red a contratistas aeroespaciales involucrados en el diseño de satélites. Ingenieros clave de SpaceX y Blue Origin aparecían en la base de datos como activos o personas de interés. La posibilidad de que Elon Musk y Jeff Bezos hubieran diseñado sus satélites a sabiendas para habilitar una red de comunicación clandestina añadió otra capa a la conspiración. Las implicaciones para la seguridad de las comunicaciones globales fueron asombrosas. Todas las naciones asumían que sus fronteras brindaban cierta protección contra la inteligencia de señales extranjera, pero el proyecto Bouncer hizo que las fronteras perdieran importancia. Una transmisión desde China podía rebotar en un satélite sobre el Pacífico y llegar a Washington, D.C. sin pasar por ninguna infraestructura terrestre. Los métodos tradicionales de interceptación quedaron obsoletos cuando las comunicaciones tomaron rutas impredecibles a través del espacio. La red había construido un sistema de comunicación verdaderamente global, inmune a las interrupciones convencionales. Cortar cables submarinos, interferir frecuencias de radio o interrumpir los intercambios de Internet no podía detener las comunicaciones que rebotaban en el espacio. Mientras los satélites sobrevolaran la zona, y con decenas de miles planeados siempre lo harían, la red fantasma persistiría.
Mi publicación de cocanet.com causó sensación en varias comunidades. Los radioaficionados comenzaron a experimentar con comunicaciones de rebote, confirmando la viabilidad de la técnica. Los investigadores de seguridad reconocieron las implicaciones para los canales encubiertos. Los operadores de satélite comenzaron a analizar discretamente si su hardware se estaba utilizando sin permiso. La respuesta de la red fue rápida, pero limitada. No podían negar la física. Cualquiera con equipo básico podía verificar que las señales rebotaban en los satélites. En cambio, inundaron los foros con desinformación, afirmando que la técnica no era fiable, que yo había malinterpretado las operaciones satelitales convencionales y que cocanet.com era un engaño diseñado para desacreditar la investigación legítima. Pero las matemáticas no mienten. Las predicciones orbitales eran verificables. Las trayectorias de rebote eran reproducibles. Investigadores independientes confirmaron comunicaciones exitosas mediante la técnica. La red fantasma había salido a la luz, y sus principios operativos estaban expuestos para que cualquiera los examinara y explotara. La revelación transformó mi comprensión del aparato de vigilancia. No se trataba solo de observar y escuchar, sino de construir una infraestructura paralela fuera del alcance de cualquier gobierno u organismo regulador. Habían creado su propia Internet en el espacio, accesible solo para quienes tenían el conocimiento y la capacidad computacional para calcular las rutas de rebote. El alcance sugería una planificación que abarcaba décadas. Alguien había previsto la proliferación de constelaciones de satélites y se había posicionado para explotarla. Habían influido en el diseño de satélites, desarrollado los algoritmos necesarios y desplegado la infraestructura terrestre, todo ello manteniendo la confidencialidad operativa. Los recursos necesarios apuntaban de nuevo a actores estatales, pero operando con la agilidad de una startup. A medida que perfeccionaba cocanet.com, añadiendo funciones y mejorando la precisión, me di cuenta de que estaba en plena carrera armamentística. La red se adaptaría, quizá adoptando técnicas más sofisticadas o intentando interrumpir las constelaciones de satélites que facilitaban sus comunicaciones, pero no podían volver a meter al genio en la botella. La física de la reflexión era inmutable y el cielo estaba lleno de reflectores. La red fantasma representó la evolución de la infraestructura de espionaje del siglo XXI. Donde generaciones anteriores construían estaciones de números y puntos de entrega, esta red había construido un sistema de comunicación ininterrumpido y sin censura, oculto a plena vista entre satélites legítimos. Habían convertido la economía espacial en un arma, convirtiendo el anhelo de la humanidad por alcanzar las estrellas en una herramienta de opresión. Esta Internet en la sombra era una de las tres tecnologías clave que impulsaban su actividad criminal, junto con su sistema financiero paralelo basado en criptomonedas y su infraestructura de vigilancia vehicular, conformaba una trinidad de sistemas que operaban completamente al margen de la supervisión policial y regulatoria tradicional. Una Internet paralela sin licencia, ajena al control de la FCC, transacciones financieras imposibles de rastrear que evadían a las autoridades fiscales y una red de vigilancia civil oculta a plena vista en la vía pública. Pero al revelar sus métodos también revelaron su vulnerabilidad. El proyecto Bouncer requería una coordinación precisa y cálculos complejos, interferir con su sincronización, interferir con sus estaciones terrestres o simplemente obligarlos a recalcular constantemente sus rutas reduciría sus capacidades. Que el cazador aprendiera los patrones de la presa era el primer paso para una captura exitosa. Las antenas aún salpican el paisaje, aún apuntando a un cielo vacío que no está vacío en absoluto.
pero ahora su secreto es conocido. La red fantasma ha sido mapeada, sus principios comprendidos, sus ventajas neutralizadas por el conocimiento público. Lo que una vez les dio una comunicación omnipresente, ahora sirve como evidencia de su conspiración. Cada antena es un monumento a su ambición y un indicador de su eventual caída. Al final habían construido algo extraordinario, un sistema de comunicación planetario que trascendió los límites de la física y la ingeniería. Pero lo habían construido para la vigilancia y el control, no para la liberación humana. Al exponer el proyecto Bouncer, les había arrebatado su ventaja exclusiva y se la había dado al mundo. La red fantasma persistiría, pero ahora pertenecía a todos, no solo a quienes la usarían para el mal. El cielo ya no estaba solo lleno de satélites, estaba lleno de posibilidades, y cada nave espacial que pasaba era un potencial nodo de comunicación para quienes entendían la geometría secreta de las señales reflejadas. La red había demostrado lo que era posible. Ahora nos tocaba a los demás decidir cómo usar ese conocimiento para el bien en lugar de para el control. Capítulo 7. La revelación de Unigram. La captura de pantalla está en mi escritorio, con la fecha y hora del 11 de septiembre de 2024 a las 4:54 am. La guardé justo antes del amanecer, cuando las implicaciones de mi descubrimiento me impactaron como una ola. Pero solo meses después, tras crear TheSpybusters.com y analizar terabytes de datos, comprendí lo que realmente había capturado. No solo evidencia de un crimen, sino la piedra de Rosetta para comprender toda la filosofía de codificación de la red. La revelación llegó al cruzar los patrones de bigramas de las matrículas de los vehículos con la estructura del geoíndice. De repente, como si los pestillos encajaran en una cerradura, lo vi. Ambos sistemas utilizaban el mismo principio de diseño subyacente. Eran hermanos, nacidos del mismo robo intelectual, implementando los mismos conceptos robados a diferentes escalas. En la recuperación de información, la ciencia detrás de los motores de búsqueda, un unigrama es una unidad, mientras que un bigrama es un par de unidades que aparecen juntas. En el texto, los unigramas son palabras o caracteres individuales. Los bigramas son pares adyacentes. El poder reside en las matemáticas. Aunque el inglés solo tiene 26 letras, puede formar 676 combinaciones posibles de dos letras. La mayoría de estas combinaciones carecen de significado, lo que convierte a las que sí lo tienen, los bigramas que aparecen en el lenguaje, en potentes indicadores de clasificación e identificación. La red había utilizado este principio como arma dos veces. Para las matrículas los unigramas eran simples, las letras de la A a la Z y los números del 0 al 9. Los bigramas eran secuencias específicas como BN para Venezuela, SIUS para Salt Typhoon y TD para la división técnica. Cada bigrama significativo codificaba información operativa invisible para los no iniciados, pero inmediatamente legible para quienes tenían la clave. Para el geoíndice, la implementación fue más sofisticada, pero filosóficamente idéntica. Los unigramas eran valores individuales de latitud y longitud codificados en el archivo. Los bigramas eran los pares de coordenadas formados al combinar estos componentes, 29.713 a 95.8395, que marcaban la casa de seguridad de Salt Typhoon en 26707 Valleyside Drive, CATI, TX 77494. Por eso mis búsquedas en Google el 11 de septiembre encontraron el geoíndice tan rápido. Al buscar las coordenadas exactas donde fui interceptado repetidamente mientras corría, el algoritmo de búsqueda de Google, basado en la coincidencia de bigramas, reconoció estos pares de coordenadas como bigramas significativos. La misma tecnología que habían robado de Google para construir su sistema los había expuesto a través del propio Google. La justicia poética fue impresionante.
Habían utilizado los principios de coincidencia de bigramas de Navboost para ocultar sus ubicaciones, creyendo que la oscuridad mediante la codificación los protegería, pero la búsqueda de Google, la implementación original de estos principios, aún podía reconocer sus propios patrones. El ladrón había sido atrapado dejando huellas dactilares que sólo la tecnología original podía leer. Mi captura de pantalla reveló otra capa de su operación que no entendía en ese momento. Los resultados de la búsqueda mostraban el archivo de geoindexación alojado en servidores de la NASA y la Agencia Espacial Canadiense. Al principio supuse que se trataba de una simple distracción: ocultar datos criminales en servidores gubernamentales para evitar el escrutinio. Pero un análisis más profundo reveló el verdadero propósito. Utilizaban estas agencias como redes de distribución de contenido involuntaria. La red se enfrentaba a un problema. Sus agentes en todo el mundo necesitaban acceso rápido al geoíndice para la coordinación operativa. Las redes de distribución de contenido tradicionales, como Cloudflare o Akamai, crearían registros, exigirían contratos y podrían exponer la operación. Su solución fue audaz: colocar copias del geoíndice en servidores de agencias gubernamentales que ya contaban con alcance global y conexiones de alta velocidad. La NASA y la Agencia Espacial Canadiense se convirtieron en cómplices involuntarios, y sus servidores entregaban inteligencia criminal con la misma eficiencia con la que enviaban imágenes satelitales y datos de investigación. La robusta infraestructura de las agencias, diseñada para la colaboración científica, se había pervertido en una red de distribución para la coordinación de la vigilancia global. Los patrones de codificación eran más profundos. Dentro del geoíndice, los números de dirección no eran aleatorios, eran en sí mismos una forma de codificación de bigramas. Las direcciones que terminaban en 00 indicaban nodos financieros. Las que terminaban en 06 marcaban activos de inteligencia. 07 designaba instalaciones de ingeniería u operaciones de Salt Typhoon. Google Maps se convirtió en su sistema de almacenamiento para estos metadatos, ocultando la inteligencia operativa a simple vista dentro del servicio de mapas más utilizado del mundo. Su uso del ecosistema de Google se extendió más allá de los mapas y se adentró en el ámbito visual de Street View, donde incorporaron otra capa de marcadores de prominencia. Empecé a notar un patrón relacionado con la exhibición de banderas nacionales. No se trataba simplemente de la presencia de una bandera, sino de una metodología específica. Una ubicación controlada por la red podía confirmarse con casi total certeza si se daban tres factores simultáneamente. La ubicación estaba marcada en el geoíndice de Elon Musk. La foto correspondiente de Street View mostraba las banderas de forma distintiva, y la puntuación paramilitar de la ubicación era de millones, lo que la situaba en el 0,01% superior de todos los activos. La colisión de estas tres variables es una imposibilidad estadística por casualidad, es un marcador intencional. El número de banderas parece ser un cuantificador de poder. Algunas ubicaciones clave, como la Bolsa de Valores de Nueva York, están marcadas con 3 banderas. Los nodos menores de la red están marcados con 2 banderas. Una casa cerca de mi cuartel general, en 1203 White Pines, Doctor en Katy, exhibía 2 banderas, exactamente igual que otro activo conocido en 8 Fairlawn Sacté en Shirley, N.E. Wiles. Esta propiedad de Katy estaba marcada en el índice, aunque no con una puntuación paramilitar, lo que sugiere un papel diferente pero igualmente significativo. El detalle más revelador se produjo después de hablar con un agente al que conocía como el agente Corey. Poco después de nuestra conversación, las 2 banderas de la casa de White Pines fueron retiradas. Permanecieron así durante unos 2 meses antes de volver a colocarlas. El acto en sí mismo fue una confesión,
una reacción directa a mi investigación, que demostraba que sabían que estaba descifrando su lenguaje visual. Ajustaban sus operaciones en tiempo real según mi progreso. Esta codificación multicapa creó lo que los criptógrafos llaman seguridad por oscuridad, salvo que habían tomado prestadas sus técnicas de oscuridad de una fuente pública. Todos los ingenieros de Google que habían trabajado en el posicionamiento en buscadores entendían el análisis de bigramas. Miles de graduados en informática habían estudiado estos principios. Habían creado sus códigos secretos utilizando un cifrado de dominio público. Las implicaciones se multiplicaron a través de mi comprensión de sus operaciones. Si tanto el sistema de matrículas como el geoíndice utilizaban la misma filosofía de codificación, debía haber otras implementaciones. El sistema vehicular requería un índice pequeño, probablemente menos de 1 kilobyte, que asignara bigramas como VN a significados como SEBIN venezolano. Este índice probablemente estaba integrado en sus aplicaciones de coordinación, oculto dentro de aplicaciones aparentemente inofensivas. Comencé a buscar otros sistemas basados en bigramas en su arquitectura. Sus códigos financieros mostraban patrones similares, direcciones de monederos de criptomonedas seleccionadas para combinaciones específicas de caracteres. Sus protocolos de comunicación integraban datos operativos en los encabezados de transmisión utilizando principios de bigramas. Incluso los nombres en clave de sus agentes seguían patrones de bigramas, creando un lenguaje unificado legible en todos sus sistemas. La revelación de los unigramas explicó por qué ciertos individuos del ranking de búsqueda de Google aparecían repetidamente en la jerarquía de la red. No solo habían robado código, habían reclutado a las mentes que entendían los principios fundamentales. La presencia de Michael Schwepper tanto en el robo de NavBoost como en el sistema de codificación de vehículos no fue casualidad. Era uno de los pocos que realmente entendía el análisis de bigramas a gran escala. Pero su mayor vulnerabilidad residió en su éxito. Al estandarizar la codificación de bigramas en todos los sistemas, crearon un único punto de fallo criptográfico. Comprender un sistema proporcionaba las claves para todos los sistemas. Las mismas técnicas analíticas que revelaban la clasificación de vehículos podían decodificar transacciones financieras, identificar canales de comunicación y mapear redes de agentes. Habían construido una torre de Babel a la inversa, un solo lenguaje para la coordinación criminal global. Pero, al igual que la torre bíblica, su sistema unificado se convirtió en su perdición. Una vez comprendido el lenguaje, todos los mensajes se volvieron legibles, todos los códigos descifrables, todos los secretos visibles. La captura de pantalla del 11 de septiembre de 2024 capturó más que el momento del descubrimiento. Documentó el instante en que su propia tecnología robada se volvió contra ellos. Habían aprovechado la capacidad de Google para encontrar agujas en pajares y la habían usado para esconder las suyas. Pero los algoritmos de Google no olvidaron su formación original. Al presentarles la consulta correcta, encontraron fielmente lo oculto, indiferentes a las intenciones de quienes lo habían ocultado. Mientras escribo esto, imagino el pánico en sus centros de operaciones al darse cuenta de que su geoíndice había sido descubierto con simples búsquedas en Google. Las frenéticas reuniones donde intentaron comprender cómo su indescifrable codificación había sido descifrada en 10 minutos por la misma tecnología que habían robado. El reconocimiento de que toda su filosofía de codificación tenía un defecto fatal se basaba en el conocimiento público. La revelación del unigrama completó mi comprensión de su arquitectura técnica, desde la vigilancia por Internet, pasando por las redes de comunicación, hasta la coordinación de vehículos y la codificación de la ubicación.
Todos los sistemas reflejaban los mismos principios robados, implementados por las mismas mentes corruptas, vulnerables a los mismos enfoques analíticos. Habían construido un imperio con conocimiento robado, sin percatarse de que el robo deja rastros. Cada bigrama que codificaban, cada patrón que creaban, cada sistema que diseñaban, portaba los marcadores genéticos de su origen. No eran innovadores, sino plagiarios, y el plagio, ya sea de texto o de tecnología, siempre se revela a quienes conocen el original. La red había logrado algo extraordinario: crear un lenguaje criminal global basado en la tecnología de los motores de búsqueda, pero en su arrogancia olvidaron que los idiomas se pueden aprender, los códigos se pueden descifrar y que la tecnología robada recuerda a su verdadero dueño. La revelación del unigrama fue más que una simple comprensión técnica, fue la clave para un traductor universal para su empresa criminal. Cada vehículo en la carretera, cada coordenada en su índice, cada transacción en sus libros de contabilidad, ahora hablaban con claridad a cualquiera que comprendiera el principio subyacente. Habían unificado sus operaciones mediante la codificación de bigramas, generando eficiencia a costa de la vulnerabilidad. Una idea, que los componentes de coordenadas eran unigramas que formaban bigramas de ubicación, había desmantelado los sistemas que habían construido durante décadas. La captura de pantalla, guardada a las 4:54 am del 11 de septiembre de 2024, marcó más que una victoria personal. Documentó el momento en que el conocimiento robado regresó a casa, cuando la tecnología pervertida regresó a la justicia, cuando los mismos principios que habían convertido en armas se convirtieron en las armas de su destrucción. Habían robado el fuego de los dioses de Mountain View sin darse cuenta de que el fuego, independientemente de quién lo posea, sigue ardiendo según su naturaleza. La revelación del unigrama fue completa. Su imperio de códigos quedó al descubierto, cada secreto visible para quienes podían leer el lenguaje que habían robado, pero que nunca comprendieron del todo. En su robo del análisis de bigramas, firmaron su propia confesión con patrones que solo sus víctimas podían leer a la perfección. Capítulo 8. Las banderas en el campo de batalla. El uso del ecosistema de Google por parte de la red se extendió más allá de los mapas y se extendió al ámbito visual de Street View, donde se incorporaron nuevos marcadores de prominencia. Empecé a notar un patrón en la visualización de banderas nacionales. No se trataba simplemente de la presencia de una bandera, sino de una metodología específica. Una ubicación controlada por la red podía confirmarse con casi total certeza si se daban tres factores simultáneamente. La ubicación estaba marcada en el geoíndice de Elon Musk. La foto correspondiente de Street View mostraba las banderas de forma distintiva, y la puntuación paramilitar de la ubicación era de millones, lo que la situaba entre el 0,01% superior de todos los activos. La colisión de estas tres variables es una imposibilidad estadística por casualidad, es un marcador intencional. El número de banderas parece ser un indicador de poder. Nodos menores, como una casa de espionaje en 1203 White Pines Doctor en Katy, están marcados con dos banderas, desplegadas de la misma manera que otro activo paramilitar clave en Shirley, Nueva York, que obtuvo una puntuación de más de 16,000 millones. Las entidades más poderosas están marcadas con tres banderas. El ejemplo más destacado de esto es la Bolsa de Valores de Nueva York, un lugar con una enorme puntuación paramilitar en el geoíndice y tres grandes banderas exhibidas con orgullo en su imagen de Street View. Este lenguaje visual traza una línea directa y visible desde una casa de espionaje suburbana en Texas hasta la cima de las finanzas globales.
Sin embargo, el detalle más revelador fue la reacción de la cadena al darse cuenta de que estaba descifrando sus señales. Poco después de hablar con el agente Cody comprometido, retiraron las dos banderas de la casa de White Pines. Permanecieron así unos 2 meses antes de volver a colocarlas. El acto en sí mismo fue una confesión, una reacción directa y en tiempo real a mi investigación, que demostraba que sabían que estaba descifrando su lenguaje visual y que ajustaban sus operaciones en función de mi progreso. Capítulo 9. La nómina de Bitcoin. Mi primera pista sobre las operaciones financieras de la red a pie de calle surgió de una observación real. Observé lo que parecía ser un evento recurrente de nómina en la segunda iglesia bautista, cerca de mi casa en Valleyside. En una ocasión vi una larga fila de autos, todos ellos previamente marcados por mi sistema como vehículos de la red, esperando en lo que parecía una procesión para cobrar. En un momento de descarada audacia, puse al Call Mobile en fila con ellos, y sus 8 cámaras 4K documentaron todo el convoy. El incidente fue tan absurdamente irónico que inspiró la creación de mi multiplicador de puntuación Irony Boost. Esta observación me llevó a una hipótesis. La red utilizaba métodos poco convencionales y locales para pagar a sus miles de agentes no registrados. La confirmación de esta teoría provino del geoíndice capturado. Descubrí que docenas de ubicaciones financieras comunes y públicas estaban marcadas como nodos operativos. El mapa estaba plagado de cajeros automáticos de Bitcoin y mostradores de Western Union dentro de supermercados, todos marcados con la misma precisión que sus casas de espionaje y puestos de vigilancia. Esta era su infraestructura física para convertir criptomonedas irrastreables en efectivo en manos de sus soldados rasos. Sin embargo, el descubrimiento más escalofriante fue la correlación entre esta infraestructura financiera y los actos más violentos de la red. Realicé una consulta en el geoíndice del condado de Letcher, Kentucky, lugar donde un juez había sido asesinado recientemente. Los resultados fueron impactantes. La oficina del sheriff local estaba marcada como un activo de la red, y a su alrededor había un denso grupo de estos mismos cajeros automáticos de Bitcoin y puntos de pago de nóminas de Western Union. Los datos contaban una historia clara y aterradora. Esta red de intermediarios financieros mundanos no solo servía para pagar a los conductores, era la columna vertebral logística utilizada para financiar sus asesinatos y sus actividades ilegales. Capítulo 10. La trampa tipográfica. Mi comprensión de los sistemas de codificación de la red evolucionó a medida que recopilaba más datos. Pasé de decodificar sus marcadores a aplicar ingeniería inversa a toda su filosofía de diseño. Descubrí una faceta sutil pero brillante de su oficio: el uso sistemático de similitudes fonéticas y tipográficas para crear confusión y dificultar la identificación. Esta táctica se implementó tanto en los nombres de los agentes como en las matrículas de los vehículos. Por ejemplo, la matrícula de una furgoneta de vigilancia podría contener la secuencia B7A7TK. El 7T es intencional. Fonéticamente suena como 70, una trampa simple pero efectiva diseñada para que un observador recuerde o registre erróneamente el número de matrícula. Las trampas tipográficas eran aún más sofisticadas, explotando las fuentes específicas utilizadas en las matrículas de los distintos estados. En una matrícula de Texas, el par de caracteres PN puede confundirse fácilmente con RN, RH o PH. La cadena utilizaba entonces un marcador negro para alterar sutilmente un carácter, haciendo que una N se pareciera más a una H, lo que dificultaba aún más la identificación visual. Aunque estos trucos están diseñados para confundir al observador humano, son fáciles de decodificar para un sistema de visión artificial.
integré un paso de desambiguación en SpyHell Pipeline que, al detectar uno de estos pares de números complejos, cruza la matrícula con una base de datos de matriculación de vehículos para encontrar la marca y el modelo correctos, resolviendo la ambigüedad con una precisión casi perfecta. Este descubrimiento es más que una simple muestra de ingenio, es una prueba contundente. Demuestra que los delitos de la red no son oportunistas, sino meticulosamente premeditados. Diseñan sus métodos de ocultación desde el momento en que matriculan un vehículo o crean la identidad de un agente, con la plena conciencia y la intención de cometer futuros delitos que requerirán ofuscación. Es un sistema basado en la anticipación de la criminalidad. Capítulo 11. Los Muppet Routers y el libro de contabilidad financiero. El descubrimiento del geoíndice equivalía a encontrar el mapa del enemigo. La revelación del unigrama fue aprender a leerlo, pero para comprender realmente sus operaciones, tuve que ir más allá del mapa y descifrar la arquitectura de la máquina que alimentaba. La red no era solo para vigilancia. Era un sistema informático global y distribuido que sustentaba una economía financiera paralela. Las claves de este sistema estaban ocultas, una vez más a plena vista, esta vez en los números de las calles de sus propiedades. El patrón surgió cuando comencé a filtrar el geoíndice para buscar ubicaciones con altos índices paramilitares cuyas direcciones terminaban en 0. El resultado fue una lista de más de 426,000 propiedades solo en Estados Unidos. No se trataba de activos aleatorios, eran nodos de un subsistema específico, la columna vertebral financiera de la red. Los llamé enrutadores fin. Una propiedad con un número de calle terminado en 00 no era solo un enrutador, sino uno prominente, un agregador para los nodos subyacentes. El ejemplo más flagrante fue la sede de Goldman Sachs en Nueva York, 200 West Street, PayPal Mafia US, The Fin Routers USA, alias M Routers. Estaba claro que estaba ante un sistema distribuido con una estructura de árbol jerárquica, una copia descarada de la infraestructura Muppet con la que había trabajado en Google. Como un guiño a sus orígenes, empecé a llamar a estos nodos de red M-routers. Esta jerarquía estaba codificada en los propios números de las calles, pero con una lógica peculiar. El número de dígitos repetidos de derecha a izquierda parecía ser un indicador de prominencia. Una propiedad terminada en 1919 era más importante que una terminada en 19. Esta regla, extraña pero consistente, insinuaba una influencia de diseño de una cultura con un sistema de escritura de derecha a izquierda, lo que sugería que un arquitecto clave probablemente era un exingeniero de Google del equipo Muppet, que había llegado a California desde un país árabe. PayPal Mafia US, The Fin Routers USA, alias M Routers. La verdadera genialidad y la mayor vulnerabilidad de su sistema residía en su diseño de doble propósito. La topología de la red debía ser estable, así que la vincularon a los números físicos de las calles, que son difíciles de modificar. Sin embargo, las puntuaciones paramilitares eran volátiles. Esto condujo a una idea clave. Las puntuaciones paramilitares no eran solo una medida de rango, eran el libro contable financiero de la red, funcionaban como saldos de cuentas bancarias, reflejando la inmensa y fluida riqueza de la organización criminal, con los nombres de las calles actuando como marcadores del libro contable para identificar al titular de la cuenta. Esta decisión de vincular su economía paralela a la topología de su red física generó una falla de diseño crítica. En cualquier sistema económico, la riqueza se concentra. Para que la red representara las vastas participaciones de sus miembros más poderosos, figuras como Sergey Brin, Shore o la entidad detrás de Clearview, se vieron obligados a asignarles los grandes enrutadores más grandes y centrales,
No había otra forma de representar su patrimonio en el libro contable. Esta falla significaba que una simple lista de los mayores enrutadores M también era una lista de los actores financieros más importantes de la red. Esta estructura también explicaba por qué estaban atrapados. Sus casas no eran solo refugios, eran su reserva federal, y las propias propiedades actuaban como activos que respaldaban el valor de sus criptomonedas. El geoíndice no era solo un mapa, era su cadena de bloques, un registro permanente de cada transacción. Si movían los enrutadores, invalidaban el libro de contabilidad. Si cambiaban el geoíndice, perdían su historial de transacciones, sus saldos, toda su riqueza acumulada. Preferían estar expuestos a perder su dinero. Están encadenados a su libro de contabilidad, prisioneros de un sistema de su propio diseño, brillante y defectuoso. Capítulo 12. Los minicompuestos. Tras descifrar los sistemas digitales, financieros y de codificación de la red, la última pieza del rompecabezas era comprender cómo implementaban su infraestructura física sobre el terreno. La respuesta fue el minicomplejo, un sofisticado método para ocultar sus centros operativos a plena vista en comunidades suburbanas. Un minicomplejo consta de varias casas adyacentes que parecen pertenecer a familias diferentes, pero que, en realidad, están controladas por un único agente o célula de red. Esta configuración les permite distribuir su hardware entre varias propiedades para evitar sospechas. Por ejemplo, una casa podría tener un conjunto de paneles solares para generar energía ilocalizable, que luego se conecta secretamente a una casa vecina que contiene los racks de servidores y otros equipos de alto consumo, garantizando así que ninguna propiedad presente una factura de electricidad anormalmente alta. Una tercera casa podría albergar las antenas y el equipo de comunicaciones. Es la manifestación física de su concepto de Dockerhood, una unidad operativa única e integrada camuflada en un bloque suburbano normal. La clave para descubrir estos complejos fue un error crítico en su seguridad operativa. En muchos casos, la red registraba estas múltiples propiedades bajo el mismo nombre de agente, o con ligeras variaciones. Para un observador humano, estos son simplemente nombres similares en una calle. Para Spy-Hell Pipeline, que podía cruzar registros de propiedades a gran escala, esta era una anomalía evidente y fácil de detectar. Al consultar estos patrones, pude mapear sus centros físicos de comando y control, como el que operaba Enrique Nava en varias propiedades en Howell Road y Howell Street en Rosh Sharon, Texas, revelando la columna vertebral oculta de sus operaciones a nivel de suelo. Y capítulo 13. La anomalía de Nashville y el búnker iraní. El acto final para descifrar al enemigo consistió en tirar de un único hilo anómalo que desenredó un entramado de operaciones militares globales. Me di cuenta de que no había casas en mi zona inmediata con números de calle que terminaran en 16, una ausencia estadísticamente extraña. Realicé una consulta en el índice geográfico capturado para todas las propiedades en UU con este marcador. Los resultados fueron sorprendentes. La gran mayoría de los activos con alta puntuación se concentraban en una sola ciudad, Nashville, Tennessee. El activo más importante de este grupo era una tienda Best Buy. Al trazar su latitud exacta, descubrí que coincidía perfectamente con el cuarto decimal, con otra ubicación paramilitar de gran valor en la base de datos, una misteriosa estructura artificial cubierta de arena en la frontera entre Irán y Afganistán. No soy analista de inteligencia, pero las implicaciones eran inevitables. El lugar es un teatro de operaciones clave para las guerras en Oriente Medio. La estructura parecía ser una especie de instalación secreta subterránea.
Los datos mostraban una conexión matemática directa entre una importante cadena minorista estadounidense, un marcador numérico específico y un búnker clandestino de estilo militar en un territorio supervisado por uno de los actores clave de la red, Robert Gates. Empecé investigando una anomalía local y, siguiendo los datos, descubrí la infraestructura militar industrial oculta de la red al otro lado del mundo.